Lito, que es tu tío, Sí. ¿no? Tiene síndrome de Down, ¿no? Síndrome de Down. Y yo me crié con él el 15 años, pero como si fuera, como yo, de 4. Claro, mi abuela lo trataba como si fuera un niño eterno. Crecía, pero era como el niño eterno. Lo que cuento es que no veía un síndrome. Yo era una niña que pues, jugaba con mi tío. El darme cuenta fue que yo iba al colegio, crecía, tenía amigos. O sea, la vida caminaba. Y yo iba a casa de mi abuela los veranos y Navidad, pero él veía que estaba ahí como si estuviera congelado, como si la vida para él no pasara. Te digo, los cuidadores también son los grandes olvidados. 24 horas, 7 días a la semana, 365 días. Ya hay un vacío legal que se tienen que ir a los 55 años, pero después los geriátricos son muy jóvenes. El geriátrico está viendo que la edad de ellos es la misma que la edad nuestra, ¿no? Ellos son 20 años biológicamente más mayores. Mi madre está que ya no puede por eso. Lo han desahuciado literalmente. ¿Qué crees que diría Lito si pudiera escuchar esta entrevista? Pues yo creo que Lito... Bueno, un saludo. Hoy es una entrevista bastante especial porque vamos a descubrir juntos, tanto ustedes como yo, la historia de Akoraida. Bueno, de su libro concretamente. Nos va a contar la historia de su libro. Akoraida es una escritora que ha contactado conmigo por Instagram para contar su historia, y la verdad que solo viéndolo por encima me ha parecido súper interesante. Entonces hemos quedado para grabar esto y para que todos conozcan la historia de Lito, que es de lo que va el libro, pero también para, como siempre hacemos en Maemuki, saber la historia de cada persona. Entonces ya estamos llegando a recogerla. Vamos a pasar un ratito con ella y que nos cuente sobre todo su historia y también, como no, el libro de Lito, que la verdad es una historia se ve bastante interesante. Así que ya estamos aquí llegando, vamos a recogerla y a ver qué tal el capítulo de hoy. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Buena. Encantado de conocerte en persona. Igualmente. La verdad que genial. Ponte si quieres el cinto para ponerte el Ay, micro. Sí, perdón. Vamos avanzando. ¿Esa es tu mamá? Sí. ¿Te parecen? Sí, nos parecemos. Sí. Ponlo por ahí. Ya estamos grabando Ay, todo qué bien. de hecho. Qué Pero- moderno, qué bueno. Sí. Ahora bajamos un poquito. Sí, Vale, ya sí, esa- porque esa como soy cámara bajita. tira, sí. Bueno, yo creo que te ves bien también ahí. Si no tenemos varias. Va. Pues encantado, la verdad que, bueno, empezamos con historia, ¿no? Porque la primera vez no pudimos hacer Sí, la la verdad, grabación lo por siento. cosas. No pasa nada, mujer, son cosas que pasan. Las y no- urgencias familiares a veces, Exacto. y los niños sabemos Sí, cómo- sí, no siempre podemos hacerlo a la primera y tal. Vamos a cambiar aquí un poquito y cambiamos ahora el plano. Va. Yo empiezo las entrevistas un poquito sabiendo la historia de cada persona que traigo aquí al coche en esta edición. Y es un poco saber quién es Akoraida, ¿no? Cómo fue esa niñez, dónde naciste y un poquito tus raíces. Pues sí, nací justamente en Gran Canaria y a los más o menos 4 o 5 años me vine a Lanzarote porque mis padres vinieron a buscar trabajo aquí en Lanzarote, que en esa época pues había más. Y al final pues me instalé aquí, pero somos todos de Gran Canaria. Wow, a los 4 añitos. Entonces ya no te dejan decir que eres de Gran Canaria, ¿no? No, bueno, Ya tienes la raíz sí, más la raíz conejera, sí. Sí, bueno, yo también soy de Gran Canaria. Yo me vine con 9 años Ah. para acá también y también por eso, porque había bastante más trabajo aquí Sí. que en Gran Canaria. En Gran Canaria siempre hay bastante más competencia sí. y es más complicado. Akoraida, ¿y cómo, es decir, en tu niñez ya tenías ese interés por escribir? ¿Ya se te despertó cuando estudiabas o Sí, en fue después? realidad siempre me gustó escribir, leer. Yo creo que aprendí a leer a los 4 años. Era muy curiosa, leía todos los carteles. Sí, y me encantaba cuando llamaban la profesora a un dictado. Quería salir yo siempre. Y tenía un diario, yo creo que, no sé si todos de jóvenes, el diario que escribes por lo que te pasaba cada día. Y me encantaba, sí, escribir y me comía los libros. La verdad que el Barco de Vapor, no sé si te acuerdas de la editorial. Sí, Bueno, claro. se agotaron porque yo creo que me leí todos y hasta que después dejaron de editar. Yo creo que el Barco de Vapor me encantaba porque era como más juvenil. Y bueno, y en realidad leía todo lo que me echaran. Y sí, en algún momento dije, pues, eso de escribir me llama, pero eso que lo piensas y
y la vida pasa y al final te metes en otras cosas y ya está. Porque ¿qué hiciste luego en tu adolescencia? ¿A qué te dedicabas? ¿O a qué, cuando empezaste en el ámbito laboral, qué fue lo que hiciste? Sí, después yo quise estudiar psicología. Mi idea era psicología, que es lo que me llamaba la mente, las emociones, me llamaba todo ese mundo. Pero preguntando, no sé, un día hablando con mi padre, me quiero hacer psicología. Y mi padre me dijo, eso tiene mucho paro, ¿no? Y yo lo escuché, eso que lo escuchaba los padres. Sí. Y dije, bueno, pues nada. Y al final me hice la carrera de él, que tampoco me quejo, la de relaciones laborales, lo que se llamaba antes grado social. Ajá. Porque hice unas prácticas, me dijo, prueba en la oficina unos meses y a lo mejor te gusta. Y digo, ay, los papeles, eso está sentada, yo que soy un culillo inquieto. Digo, bueno. Lo que es la asesoría, ¿no? Sí, la asesoría laboral sí. Y todo. Ajá. Bueno, pues probé, a ver, no me encantó, no te voy a mentir, pero no me desagradó tampoco. Y digo, bueno, pues al final la vida me fue llevando por ahí, me saqué la misma carrera y al final, pues a día de hoy tengo una gestoría con mi marido y un socio también, que ya llevamos 12 años. Ajá, al final aprendimos con mi padre unos 10 años y la vida pues nos llevó pues, a crear la nuestra. Claro. Y es como el sustento, ¿no?, familiar que tenemos la asesoría. La empresa familiar y nada, que maravilloso. Sí. Y claro, luego siempre en paralelo entiendo lo de escribir, ¿o este es tu primer libro? Este es mi primer libro y esto fue por fuerza mayor, por lo de mi tío Lito, que al cumplirse 60 años, pues mi madre buscando un sitio donde podían ayudarla a cuidar, y en Adislán, por ejemplo, que es lo único que hay en Lanzarote, a los 55 años ya son mayores. Ya hay un vacío legal que se tienen que ir a los 55 años, pero después los geriátricos son muy jóvenes. Así que al final digo, claro, ese vacío, desde los 55 hasta que la vida se los lleve, o hasta los 70, no sé qué edad, el geriátrico está viendo que la edad de ellos es la misma que la edad nuestra, ¿no? Ellos son 20 años biológicamente más mayores a nivel genético. Claro, porque hablamos de que Lito, que es tu tío, sí, ¿no? Tiene síndrome de Down, Síndrome de Down. Y tiene ahora 61, es como si tuviera unos 81 años. Claro. Pero en el geriátrico pues lo consideran como incluso todavía joven para poder pues tenerlo en residencia. Y ahora pues eso, mi madre estaba peleando. Claro, porque tienes ese vacío legal de que no tienes un sitio donde lo puedan ayudar. No. Y no hay especialistas. Sobre todo en Lanzarote, y hay más familias que nos hemos encontrado que le pasa lo mismo. Y sí, lo han puesto en algún centro privado, pero ni las mismas chicas saben cómo tratarlo, porque al final en la genética el síndrome de Down se junta la vejez más el posible Alzheimer, que tampoco está del todo diagnosticado, pero ellos casi el 100%, porque eso es verdad que me he tenido que empapar, por su trisomía 21, al tener ese cromosoma de más, tienen un 50% más de probabilidades de la proteína que se llama APP, proteína amiloide, de tener más cantidad de proteína, de generar más proteína amiloide, que es la que provoca el Alzheimer. Wow. Y generalmente casi todos tienen Alzheimer. Después ataques epilépticos, después ya tienen una serie de consecuencias que va todo junto. Sí, que claro, se le va complicando muy rápido por tener ese cromosoma. Sí, ese cromosoma de más. Y envejecen mucho más rápido que nosotros. Tienen las células senescentes que se llaman, que son las células de la vejez. Van como más aceleradas. Vale. Claro, entonces, y claro, tu lucha es tener, o que por lo menos se mire, ¿no? Hoy en día, claro, que toda la gente que tiene síndrome de Down y llega a esa etapa de vejez, que tenga una vejez digna. Tiene una parte ahí de los 55 a los 67, que está la jubilación, ¿no? Sí. Para meterlo también en un centro donde puedan atenderlo, ¿no? Claro, colaborar con mi madre, porque digo, los cuidadores también son los grandes olvidados. 24 horas, 7 días a la semana, 365 días. La verdad que siempre que miro, bueno, ya sea síndrome de Down o cualquier persona que tenga cualquier tipo de discapacidad, siempre me hago la misma pregunta, y es, ¿qué sería o qué será de esas personas cuando sus cuidadores, ¿no? Como en el caso de tu madre, no estén, ¿no? Porque por norma general siempre se van antes, y una persona de esa que tiene una serie de necesidades, ¿cómo lo pasarán? ¿No? Es decir, esa preocupación y esa angustia de los familiares de decir, cuando yo no esté, ¿qué va a suceder? ¿No? Claro, eso pasó, por ejemplo, con mi abuela. Mi abuela le dijo a mi madre, que lo cuento en el libro, por favor, hazme una promesa de que yo cuando me vaya, quédate, ¿quién se queda con Lito? Y quería que fuera mi madre. Y mi madre le dijo, pues claro que sí. Y mi madre ahora tiene un poco esa preocupación, que Lito por ley de vida se va antes, pero mi madre también ha envejecido con él. Exacto. Porque el estar tanto tiempo con él atenta a cualquier cosa es desgastador. Y claro, le pedimos esa ayuda. Ya, porque si Lito le cuesta ya moverse, a veces no quiere salir de casa, quiere ya como paz y tranquilidad. Digo, por lo que estamos ahora como luchando, ¿no? Un poco peleando, es que hay ayuda a domicilio.
porque ahí hay una ayuda, a lo mejor 1 hora, 2 días a la semana para ayudar a bañarlo, pero no, mi mamá necesita, pues como va a un centro, pues, pero que sea en mi casa, que ella pueda ir a comprar tranquila, que pueda ir al médico, que pueda hacer una vuelta y que esté bien cuidado, que también hay ayudas a domicilio, que no sean privadas, porque Sí, es que... pagarlo es que es tan caro. Exactamente. Que ella no tiene estas posibilidades, la verdad. Es que con todo lo que tenemos hoy en día encima, porque encima, ¿a quién deriva? Derivan al ayuntamiento, se deriva al cabildo, se deriva a alguna institución un poco, o bueno, intentarán ir a todas, ¿no? Para ver cualquiera de ellas que ayude. Voy a ir directamente al cabildo, pero al gobierno de Canarias, pero a través del Cabildo de Inclusión y Bienestar, a ver qué nos dicen. Si nos apoyan en el sentido de buscarnos a alguien en vez de estar en la residencia, porque no hay especialistas y te digo, está ahora en Tinajo, pero la han llamado varias veces. Mira, que listo tal, que no sabemos, ven, a ver si contigo. Claro, si al final lo tiene que ir a buscar, lo tiene que ir a recoger tantas veces, pues no. Y ellas mismas lo han reconocido, que las chicas no tienen culpa, lógicamente no están especializadas. ¿Y cómo recuerdas, empezando ya de Lito y luego pasamos al libro, cómo recuerdas a Lito en tu infancia? Es decir, cuando eras más joven y demás, ¿cómo lo recuerdas? Sí, yo en realidad me crié con él los 4 años primero que estaba en Las Palmas, me crié con mi abuela, porque mi madre me tuvo tan joven, con 18 años, pues tenía que salir a trabajar y me quedaba con mi abuela. Y ahí Lito más o menos ya tenía unos 15 años, porque me pasa unos 15 años más o menos. Pero claro, era como un niño, ¿no? Porque al final él no tuvo las oportunidades que a lo mejor tienen otros chicos o chicas con síndrome de Down ahora, que ya los estimulan desde temprana edad, van a colegios ya no especiales sino ordinarios. Pero Lito no, Lito fue el número 14 embarazos de mi abuela y el médico mismo le dijo: María, si tienes otro niño o niña, te voy a salir con problemas. Claro, problemas significaba eso, el síndrome de Down, antes no se llamaba así, sino su normal, retrasado. Sí, era una noticia negativa. Sí, y mi abuela pues dijo: si Dios me lo manda, porque era muy religiosa, lo que me tenga que mandar será. Y así fue, porque ni siquiera habían pruebas en esa época. Claro. Pero claro, el médico también, al decir un poco una noticia negativa, como que prácticamente lo tienes que esconder, claro, hace 61 años, pues mi abuela creyó eso y lo que hizo fue protegerlo y esconderlo. Eso de no sacarlo prácticamente a la calle, sino al médico y 4 cosas más, pero él no salía, claro, no aprendió prácticamente nada. Bueno, nada digo, prácticamente ni a comer, lo básico de lo básico, a vestirse, porque se vestía con la bata de mi abuela. Claro, mi abuela lo trataba como si fuera un niño terno, crecía, pero era como el niño terno. Ajá. Y yo me crié con él el 15 años, pero como si fuera como yo, de 4. Sí, lo que en tamaño más grande, ¿no? sí. Pero más grandote. Jugábamos en el patio de casa de mi abuela, que eso lo cuento también en el libro. Y ahí, pues yo verdad que yo, lo que cuento es que no veía un síndrome. Yo era una niña que pues jugaba con mi tío. Claro. Y es verdad que podía cosas. Y de mayor ya te vas dando cuenta, no vas enlazando. Porque pues mi familia era bastante desestructurada. Y pues la verdad que no lo trataban. Mi abuela era la que más protegía, eso sí, pero el resto de la familia pues lo seguía viendo también como algo. Mi abuelo también lo quería, pero a su manera, ¿no? Era como un poquillo. Claro, porque Lito es uno de 14 hermanos. El último, sí, el que cerró el ciclo, como digo yo, el que vino a cerrar ese ciclo. Es que antes no teníamos tantos entretenimientos como ahora, ¿no? Antes era tener hijos y... uno detrás de otro, la cuarentena ni llegaba a pasar a mi abuela. La verdad que... Sí. Que sí. Y claro, justo eso te iba a preguntar, ¿no? De que tú como niña jugarías con él normal. Normal, a menos de lo que te decían, tú no sí. veías nada, nada raro. Ya cuando fui creciendo, pues sí, te dabas cuenta que era diferente, pero no veía tampoco nada negativo con lo que oía y con lo que ibas después hilando. Y que yo nunca lo vi, es que nunca lo vi así, yo nunca vi un síndrome, yo veía a mi tío. Claro, ¿no recuerdas un momento en que ya te diste cuenta? Bueno, fue a medida de que creciste, sí ya te fuiste dando cuenta de lo que era, ¿no? Y cuando ya me vine para Lanzarote, ya eso fui grande. Y yo, sobre todo, el darme cuenta fue que yo iba al colegio, crecía, tenía amigos. O sea, la vida caminaba. Y yo iba a casa de mi abuela los veranos y Navidad, pero él veía que estaba ahí como si estuviera congelado, como si la vida para él no pasara. Ajá. Y ahí es cuando digo, uy, para él la vida no pasa. Es como es el niño eterno, sigue de la misma manera, claro, no sale a la calle, lo justo. Claro. Y yo sí avanzaba y digo, y él no. Y claro, después ya fui entendiendo que... porque fue, entendiéndolo pero no entendiéndolo, porque yo le preguntaba a mi abuela y tampoco sabía explicarme ella. Ella simplemente lo quería proteger porque tenía miedo de que se burlaran de él y que le hicieran daño. Es lo que era la manera de amarlo, ¿no? Era su manera de... Por suerte ya la sociedad... Sí, gracias a Dios, aparte, verdad que se ha avanzado mucho. Sí, hombre, siempre hay algún... Sí, no, bueno, yo me encuentro. Por llamarlo persona, ¿no? De que todavía... Y a mí la verdad que me da mucha... Sí, me da mucha rabia, mucha impotencia, ¿no? De ver cuando se comportan de manera déspota. Todavía sí, se sigue viendo
no tanto, pero sí, hay gente que lo sigue viendo como algo negativo, como pobrecito, se suele decir mucho pobrecito, Ajá. como si estuvieran enfermos. Le digo, pero pobrecito, ¿por qué? Porque son diferentes, por ese cromosoma además. Es lo que Claro. no termino yo de entender. Digo, por lo menos, antes de decir pobrecito, infórmate, que no Sí. es una enfermedad, porque siguen etiquetándolos mucho. Hasta el otro día mismo una chica joven, que digo, todavía uno mayor lo puedo entender, bueno, pero alguien joven, que haya tanta información y que te diga, ay, el pobre está enfermo. No, que no están enfermos cuando tienen una enfermedad, pero no Claro. nacen enfermos. Sí, Pueden sí, tener sí. una enfermedad como cualquier persona, pero no Claro. la genética significa que vengan ya con esas predisposiciones. Sí, no, es genéticamente diferente. Claro, a ¿no? nivel Sí, características claro. genéticas, porque tienen las manos parecidas, la lengua larga, suelen ser bajitos, los ojos pues como almendrados, y después la parte pues de emocional también son bastante parecidos. Son, Ajá. son simpáticos, son Sí, cariñosos, se ven muy son, se con mucha enfadan también, ternura, sí, ¿no? pero la mayoría de ese cromosoma además, como puse aquí, es un cromosoma de amor, ¿no? Es como, Wow, no qué tienen bonito. venganza, no tienen maldad. Y eso lo dice Exactamente. todo el mundo que ha tenido un síndrome de Down cerca y te lo pueden decir. Y que les ha cambiado la vida. A mí, Cuando tienen un síndrome de Down cerca, yo te justamente, mejora la vida. con 16 años, mi madre quedó embarazada también Mm. y tuve una hermana con síndrome de Down. Lo que pasa que vino también con problemas cardíacos Vale. y ya era muy chiquitita y a los 6 meses falleció porque tenía muchas complicaciones. Aparte del síndrome de Down, tenía también problemas cardíacos, luego problemas respiratorios. Vale, Entonces claro. vino con muchas complicaciones. Pero recuerdo mi primera reacción y se me erizan los pelos porque cuando lo vi y dije, era una niña y digo, ay, pero es diferente. ¿Verdad? Sí. Fue mi tal, pero y vi esa, no, como esa ternura, ¿no? Como niño, bueno, ya era adolescente, ¿no? Con 16, 15, 16 años. Y fue en ese momento cuando me di cuenta y fue la experiencia que he tenido siempre. Y mi madre siempre tiene eso ahí, es decir, que a cada rato se acuerda de su Claro. cumpleaños como un hijo más, ¿no? Mm. A pesar de que solo estuvo con nosotros 6 meses, ¿no? Por eso que vino. Pero tengo también ese bonito recuerdo, ¿no? De verlo, aunque fuera, Aunque fuera poco, fuera poco tiempo. Entonces, cuando tú vienes a Lanzarote con tu familia, él se queda allá. Claro, sí, él se queda allá porque vivía allí con mi abuela, en Lomo Ramírez, vivíamos perteneciente a Arucas, Bañadero. Estaba en Lomo Ramírez, no sé si lo conoces, Lomo Ramírez, que como En Bañadero. dentro de Bañadero. Vale, yo justo me crié en Los Giles, Ah, en la vale. parte de arriba. Entonces, Vale. la zona la conozco Pues más mira, o pues menos sí. y sí. Pues claro, ¿y cuándo dan el paso a que Lito se venga a Lanzarote para vivir con ustedes? Fue a más o menos los 35, 36 años más o menos, porque mi abuela pues ya era mayor, es verdad que ella ya se venía a Lanzarote y quería ya vivir con nosotros porque ella sola ya, pues, ya era viuda, ya era mayor y digo, pues mira, a mi madre le dijo, te vienes para Lanzarote y viven ustedes con nosotros. Pero ella se veía mayor y ella, pues, tiempo atrás, él le decía a mi madre ya años atrás, mira, tú eres la que serías la tutora de Lito porque había más hermanos, pero ella siempre, pues, mi madre era como la más seguida de Lito también, la más que estuvo con él, se pasan 2 años, es como que ya lo tenía claro mi abuela, yo creo que siempre, hasta el día que le dijo, hazme esta promesa para morirme tranquila, ¿no? Ah, la pobre. Y mi madre le dijo que sí. Y después él ya estaba aquí, pues mi abuela fue a Las Palmas porque quiso ver como por las viejitas de antes, quiere ir a mi casa la última vez, no sé qué, y murió allá al final. Es como que quiso ir y parece que lo sabía, era Claro, qué para curioso. verlo. Sí, sí, Curioso. y Lito ya estaba aquí, y Lito ya estaba en Adislán y todo, Lito estuvo 12 años en Adislán. O sea, que después ya con mi madre, con nosotros aprendió bastante. A comer bien, que ya parecía una tontería, pero él no, es que no sabía comer Claro, bien, no escupía sabía. la comida, a dejar de escupir en el suelo, una cosa tan básica. Pero claro, ella escupía y mi abuela no lo corregía porque es que ella lo que Claro, se dedicaba era a criar, a dar de comer y mucho ya era, porque la pobre, al final era la época que era, y ¿quién le iba a reprochar nada? Claro. O sea, es que lo hizo como ella pudo. Pues te digo, a vestirlo, aquí lo pongo también en el libro, a vestirlo de señor, no de hombre, porque él vestía la bata de mi abuela y la braga de mi abuela. Yo me río porque ahora es anecdótico, pero costó, mira que costó, a mi madre cambiar la ropa y poner unos pantalones vaqueros. Porque él no quería, se sentía tan cómodo, claro, al aire libre ahí, Claro. con la bata de mi abuela de raso, de esas de antes, rosada, es que me viene la imagen, rosada, clarita, ay, qué va. Y después ya nada, lo metíamos en camino, como digo yo, lo reeducó, mi madre lo tuvo que reeducar mucho. Y aprendió muchísimo, y Adislán la verdad que también me aprendió bastante. No hablar perfecto ni nada, pero bueno, que dentro de ella de todo eso al final es lo menos que importaba, ¿no? Qué bien. Y sí, y ya a partir de los 35, pues es cuando ha estado con nosotros hasta ahora. Así que prácticamente yo he sido la que
prácticamente he estado siempre con él. Por eso yo creo Correcto. que la vida me dijo, tienes que ser tú la que lo cuente. No La sé, que es lo como que cuente. me llegó este año así a modo esto de denuncia, de ser la portavoz y digo, y encima pues escribir un libro y es como que se me juntó No, todo. seguro que va a llegar. Bueno, Y no sé, desde así los fue. medios yo haré todo lo posible para que llegue a Gracias. la mayor cantidad de gente posible. Mi fin es ese, Que lo mi vean. propósito de vida. Eso que cuando No, tú sabes cuándo te llega el propósito de vida, sí. pues yo ya tuve claro a partir de esto, digo, este es mi propósito de vida. El ya no solo dar voz a lo de mi tío, sino a diversidad funcional en general. Yo Claro. puedo hablar más del síndrome de Down, pero hablo del autismo, de la diversidad funcional física, la neurodivergente, bueno, que es donde está el autismo, todo lo que parezca diferente, que al final es riqueza, como la riqueza cultural, ¿no? No, es Hace todo. falta. Y hay que convivir. Que hay que aprender a convivir entre todos. Es como que lo que diferente es raro, negativo, no encaja, pues con el autismo también pasa mucho. Mira, Es triste. sucede con todo. Sí. Desgraciadamente, cuando no conoces algo, Sí. para ti Ese siempre miedo, es raro ¿verdad? y tienes ese miedo. Pasa con la tecnología, Sí, que me también es pasa verdad. muchas veces. Pasa con cualquier cosa que desconozcas. Es raro. Siempre pongo un ejemplo muy grande. Cuando el primer coche salió, iba una persona adelante con una bandera roja avisando de que venía un coche. Imagínate, y a día de hoy mira cómo es verdad, estamos, ¿no? sí. Sí, hasta Entonces, que se normaliza. por suerte, hoy en día, pues, hombre, centros como Adislán y centros que en la isla, pues la verdad que mientras más haya mejor, ¿no? Porque siempre hay mucha gente que lo necesita. Últimamente voy por Arrecife y veo también mucha gente en la calle que también pueden tener problemas mentales, probablemente muchos de ellos y tal. Y la verdad que uno se hace la pregunta, oye, en los tiempos en los que estamos, ¿cómo es que no se llega, ¿no?, a ese tipo de personas o se hace algo, una campaña, que otras veces ves campañas de cualquier cosa en la tele, pero no ves una campaña No, yo dirigida no las he a visto, ese tipo de no. cosas, ¿no? Entonces, la verdad que hay que dar voz, y yo por eso cuando me escribiste, viste que te contesté al momento, porque digo, Sí. a este hay que darle voz lo antes posible y sacarlo. La verdad que he tenido bastante apoyo, eso es verdad. ¿sabes? A los medios que me he ido dirigiendo, Sí. no me han dicho que no. O sea, a nivel local, en la Lanzarote Televisión, ¿no? Televisión, Sí, sí, en la Biosfera, la Biosfera, en la radio, en Cadena Ser. Y ahora pues ya también he mandado... No, Ya me he ido yo a lo loco, yo sí. ya he mandado a los podcasts grandes, que algunos me contestan, otros yo... No a lo mejor ahora, yo no sé si llegará el momento, pero yo a los programas de televisión, Sonsoles Onega, por ejemplo, que me contestaron. Lo que pasa es que yo sé que a lo mejor estos programas pues son lentos, tendrán mucho... Sí, pero yo bueno, sé ahí que yo está. me voy a ver ahí. ¿Por qué? Porque es que es verdad que esa repercusión, la verdad que es tan grande, te dan una visión tan amplia, Sí. que claro, al final lo que yo quiero es dar voz, digo, pues donde tenga que llegar yo, otra cosa no, pero yo Claro. tomar acción. Yo Pero- creo que la vida me preparó para eso, para ni tener vergüenza, ni si me dicen que no me da igual, porque me cierran puertas, pero me las van a abrir por otro lado. Pero es Y triste, tengo, creo que bastante resiliencia, pero sí, pero es Coraida, triste lo que tú dices. que uno tenga que hacer eso, Ya, que ir a eso lo medios digo y yo diga en cada todo para conferencia que hablo, sí. para Que es los que triste estamos, tener... Sí. los que están en el poder se den cuenta de que falta algo, de que hay que mirar por más cosas. A ver, a mí siempre me gusta ponerme en el lugar de las otras personas, ¿no? Y hay tantas cosas que solucionar, pero después ves otras cosas que dices tú, no tienen la importancia del bienestar, ¿no? Porque yo hablo del bienestar, por ejemplo, ya no te hablo a lo mejor nacionalmente, pero sí localmente, Sí. de la isla, de los políticos y de toda la gente que esté en la isla y pueda aportar. Oye, haga algo por decir, pues vamos a tener una buena residencia. Ver ese problema que dices Sí. tú, oye, es que de los 55 a los 67 hay un vacío donde esas personas no tienen un centro donde ir, algo intermedio. Sí. O por lo menos tener esa consideración, ¿no? De que si a los 55 ya pasas a otro centro, pues, oye, a haber excepciones para cubrirlas, ¿no? Atacar un poquito el punto. Pues hablemos del libro, ¿no? La verdad que es un título bastante potente, ¿no? Mi maestro silenciado. Sí. ¿De dónde viene el título? Es verdad que yo tenía pensamiento de otro título y después hablando pues con una chica también que escribe, bueno, una chica, Karen, que la voy a nombrar por si no sé, después sale en el Bueno, podcast. le mandamos un saludo Sí, desde Karen, aquí. y a Caterina Moretti, no sé si la conoce, que tiene síndrome de Down, que su hija tiene 30 años, y yo fue que la vi en un podcast en Roca Project, el podcast de Roca Project de Carlos Roca, que yo creo que todo el mundo sigue ese podcast, que acaba de ganar el Podcast Award en México, al mejor podcast hispanohablante del mundo, la verdad que, porque tiene me encantan los podcasts, la verdad, en general, pero él tiene mucha humanidad y tiene un hermano que síndrome de Down, yo creo que eso también lo ha hecho que tenga, que llegue, ¿no? Y que llegue a eso. Y lo vi, y a ella no la conocía, no sé, vi ese podcast y digo, uy, y me gustó, me llamó la atención.
Y cuando yo presenté el libro el 21 de marzo, que es el síndrome de Down, yo intenté a través de la consejería que viniera. Se intentó, pero bueno, al final no pudo ser. Y yo otra vez, pues, como hablaba con la madre, le mandé el manuscrito y todo, y le encantó. Y ella, es verdad que se llamaba Lito, un ángel, porque él se llama Ángel de Angelito. Y ella, pues, hablando así, me sugirió otros títulos. Y fue ella, gracias a ella, me sugirió varios títulos. Y digo, Sí, pues te mira, gustó eso. y me gustó este. Me quedé, de verdad, digo, pues es verdad. Porque al final silenciado, pero al final también ha sido un maestro. Y de todos los títulos que ella me mandó, le digo, mira, que sepas que elegí uno de los títulos que me dijiste y muchas gracias porque es verdad que ahora me cuadra más este que el que yo había elegido en su momento y gracias a ella pues al final puse este, pero sí, al final es que es verdad que tenía que ser este título porque Qué fue un bueno. maestro para toda la familia y silenciado porque es eso, silenciado de pequeño y ahora ha vuelto a ser silenciado de Sí, era, adulto. era justo mi siguiente pregunta. ¿Quién Sí. crees que ha silenciado a Lito, ¿no? Claro, en su juventud, como comentabas, tu abuela, ¿no? Por ese miedo a Sí. lo que dice la sociedad. Pero ahora, ¿quién crees que los está silenciando o que aportan más con ese silencio? Pues al final las instituciones, el sistema médico, la sociedad en general. No por echar la culpa, eso no es cuestión de echar aquí culpas a nadie, sino de que eso, de que falta información, investigación, de que ellos con la trisomía 21, que al ser menos longevos que nosotros, pero es verdad que cada vez ellos tienen más esperanza de vida, antes, hace yo creo que 10, 15 años llegaban, no pasando los 40 años, por eso yo creo que lo de Adislan tiene marcado 55, pero claro, eso lo Claro. tienen que cambiar esa normativa ya, porque ya se ve que muchos, o los que tengan que ser, como si es uno, pasa los 60 años, pues que eso se cambia, ¿no? Sí. Para que tenga, ya que ¿de qué sirve alegrarnos por la esperanza de vida, a lo mejor de que duran más, si al final también, Claro. como lo que hablamos antes, están desahuciados, tienen ese baremo de edad que no sabe dónde están? Sí, ¿dónde Pues yo colocarlo? lo que pido es eso, que las instituciones, sobre todo eso a nivel local, porque es verdad que a nivel península pues todo está más avanzado. Pero aún así no se habla, es que yo no veo que se hable de que eso, son más propensos al Alzheimer, de que ellos de que tienen 35 años o 40, debería hacerse una prevención precoz por eso, porque ya es como si tuvieran 40 años y tuvieran 60, ya están siendo como ya mayores. Y por eso ellos desde los 40 ya pueden tener la proteína esta amiloide, son como placas, se pueden ir adheriendo ya a las neuronas y ya se puede prevenir desde esa edad. Esa es la falta de prevención que también veo yo. Solo investigando encontré un centro en Barcelona que es el que hace esa prevención. O sea, esa es la clave también. Qué curioso. Claro que si no hay prevención, cuando llegan, a la edad que llegan, cuando ya empiezan a tener síntomas como mi tío, está súper avanzada la enfermedad. Porque tu tío ya tiene síntomas de... No lo han diagnosticado tal cual como Alzheimer, porque las neurólogas que los ven, como no están especializadas, no saben qué hacer con él y le van dando medicación. Esa es otra. Vete probando, vete probando, vete probando. Una le dio ataques epilépticos, la otra después le dio, pues, cuando le dio ataques epilépticos, le dio para los ataques epilépticos, ahora le está dando otro. Es como, también lo han cogido como conejillo de India. Y es lo que no veo justo, que lo que tenga sea Alzheimer. Demencia senil seguro, porque ya se olvida de todo, ya no lo reconoce hace tiempo. Pero por lo menos un diagnóstico que ahora, aunque ya no se puede hacer nada, porque ya estará en las etapas más avanzadas, me imagino, pero por lo menos que no le den tampoco a nivel probatorio, pues vamos a probar a ver qué pasa, porque encima de ello tienen que tener neurólogos especiales en síndrome de Down, por eso mismo, porque a partir de los 40 tienen que trabajar la prevención sí o sí, porque prácticamente el 100% van a padecer de Alzheimer y ataques epilépticos, pero sobre todo Alzheimer, por esa genética, por ese cromosoma además. Digo, si esto se ha estudiado, pero es verdad que en realidad he estudiado no sé dónde, porque hablas con los médicos y en medicina eso prácticamente se lo han reconocido a mi madre, que no se toca como puede por encima, trisomía 21, pero te digo, sé yo más ahora mismo que ellos, de tanto, y mi madre, de todo lo que hemos investigado. Es Pero, curioso. ¿hablas de aquí en Lanzarote o van a Las Palmas a un especialista o...? No, a nivel Lanzarote en concreto, pero a nivel general, porque te digo, solo porque encontré... no te desvían a un especialista a Gran Canaria, a lo No. mejor. Sí, a Moti, sí. No te desvían ellos como que te buscan un poco tú la vida. Pero el rollo ahora es que mi tío no lo puedes ni mover. Mi tío casi no sale de mi casa porque está muy débil. Meterlo en un avión, no llega, no. Transportarlo es imposible. Claro, sí. Tendría que ser en un, ¿cómo se dice? En esto medicalizado, los helicópteros o algo, pero que ellos lo valoren. Pero como ellos no lo valoran, ¿sabes? Ellos están también como, bueno, pues por aquí, por ahora te mando al reumatólogo, Claro, que también tiene artrosis en la espalda. Al final es que una cosa, como tiene tantas cosas. Pero eso es así, desahuciarlo, ¿no? Claro, no, tal cual, no, en serio, mi madre, te digo, mi madre está, que ya no puede por eso, lo han desahuciado literalmente,
Eso ya es verdad que ya por eso, yo no lo quería poner como modo denuncia, pero ahora ya me tengo que meter ahí, como digo yo, porque no nos hacen caso. Y hay que, pues sí, modo denuncia porque es un desahucio. ¿Y qué pasa? Que hay más chicos detrás de la chica, que yo ya conozco casos de otra chica que el hermano... Sí, que les es va a un pasar a los que claro, y los que están atrás. saliendo de Adislán, que lo están diciendo, mira, a los 55 años se van. Y a una chica ahora le pasó lo mismo, que el hermano ahora tiene 57, porque lo que tardó los papeles, estuvo 2 años más en Adislán y lleva toda la vida prácticamente en Adislán, porque sí está en residencia. Ahora está en Tinajo también, pero ¿qué pasa? Que tampoco. Dice que no levanta cabeza. Por lo visto el chico triste, que casi no come, como que ahora... Pero ¿por qué no están especializados en ello? No, y no especialistas solo eso, en geriatría, pero no geriatría, síndrome de Down. porque es que a cambia. ellos les tiene que afectar, porque si Claro. afecta a una persona mayor, cuando tú Pues imagínate a ellos los cambios. lo cambias de Los mata, su literalmente, hábito, sí, de sí, sí. Les su afecta. lugar, les tiene que afectar un montón. Muchísimo más, porque encima como no te pueden explicar, claro, porque son síndrome de Down, que no han avanzado a lo mejor como otros que sí te pueden explicar y hablar, mira, me duele aquí, me duele allí. Claro. Lo que hacen es llorar, gritar, reírse, y no y sabe, y tú le dices, ¿y te duele? ¿Dónde te duele? Y no se saben expresar, tú tienes que ser su voz. Claro, yo, voz y mi madre, voz en los médicos. Mira, pues yo creo que esto porque lo he ido analizando, lo he ido mirando, y creo que puede ser por aquí, pero claro, creo. Las suposiciones no valen, para eso están los diagnósticos. Y sí, le han hecho cosas, pero después como... Pero tampoco, no veo yo que... Es como sí, pero no, es como, bueno, como ya es mayor, eso es... O sea, el desahucio Sí. es literal que Sí, bueno, una igual cosa que le tan pasa a curiosa. una persona Sí. no mayor Y cuando digo, se te cae claro, o cualquier cosa y va al hospital, bueno, pero es que ya con la edad que claro, tiene, eso, no más o menos. sabemos si Sí, vamos a hacerle algo, claro, porque y como es ya como es si fuera a mayor, tirar el dinero, como más o si, menos. como si no lo tiráramos en otras Pues tonterías, sí, ¿no? pues sí, es como, ay, tampoco manipularlo, es como que se limpia las manos, es lo que yo he visto. Que hay médicos de todo tipo, que hay muchos que han ayudado a mi madre muchísimo, a todo ver. lo que han podido, y más porque también, lógicamente, es un sistema y se llega hasta donde ellos pueden llegar, pero ellos mismos saben que les falta herramientas, información y eso, y que la mayoría, cuando son mayores, ellos dicen, es que casi no nos vienen personas con síndrome de Down, significa que están en las casas y lo cuidan, hasta que se mueran. Y fíjate también... Es como así. Fíjate Pero también, es a ver, que nunca es un ataque a los profesionales, No, ¿no? claro, a los médicos, ni nada, porque hay muchas veces que ellos mismos se ven las manos atadas de Sí, que sí, no yo lo pueden entiendo, yo lo hacer entiendo. más, porque si le tienen que mandar una prueba, al final, el otro día me comentaban que cada vez que envías una prueba o que tienes que hacer una prueba, hay ciertas pruebas que como que le quitan puntos incluso, es decir, porque tiene... Ahí hay mucho melón que abrir, ¿no? En el tema de sanidad. Pero vamos, nunca es el profesional, porque el profesional entiendo que si has estudiado medicina o has hecho cualquier cosa es para beneficiarnos a todos. Y bueno, hemos tenido una pandemia y se ha visto cómo se han volcado con todos. Pero sí es cierto que después la burocracia, que eso hay mucho en este país, a veces es la que hace que todo vaya muy lento, que no haya soluciones rápidas. Y en una cosa como esta, que tiene que ser de un día para otro, y hacerlo, pasa mucho tiempo y al final claro, y es clave, te ves desahuciado, porque que es lo que decimos. ellos se degradan por día. Sí. Porque, como te digo, esos 20 años son muchos años, claro. Para ellos, a lo mejor, un día es... Sí, claro. Como para nosotros, al final, claro, y el tiempo ahí es crucial. Y la verdad que urgencia con él, y ellos tienen como unos pases especiales que parece que tienen esa predisposición de la urgencia. Esa preferencia. Preferencia, pero no la ha tenido. No, te digo que existe, pero no. Esa es la teoría, pero la práctica ha sido otra porque me lo ha vivido. Y el neurólogo tardó, el primero que lo vio, 9 meses, pero que tampoco nunca le hizo un diagnóstico para saber, tiene Alzheimer, está en grado tal, en el estadio tal. Eso todavía, el otro día fue, y tampoco. Ay, pues no sé, pues vamos a cambiar la pastilla, vamos a darle. Pero a ver, quiero un diagnóstico, y si ya no se puede hacer nada, pero por lo menos, pues que sufra lo menos posible, yo qué sé, algo. Mi madre es la que se agarra a clavos ardiendo, normal, porque lo ve sufrir. Claro, tú lo ves, y en 2 años, tú ves los vídeos de mi tío y es que como dice, Dios mío, en 2 años. Es como que se ha consumido tan rápido. Se deteriora se mucho. deteriora tan rápido, y claro, y la medicación a lo mejor, como dice que encima, por eso tiene que tener especialistas, la medicación del Alzheimer, ahora mismo solo hay una general para el Alzheimer. En general, me refiero, no es que no hay un estudio que hayan hecho para el Alzheimer en síndrome de Down por esa genética, que lo tendrían que estudiar y en algún momento habrá una. Pero es verdad que tienen que estar monitorizados, más controlados, porque la medicación a ellos les puede hacer mucho más daño, tienen mucho más efectos secundarios. Y tal cual, ha sido así. Porque ni siquiera es la que le dan, es la del Alzheimer, es
primero le empezaron a dar una otra para la que están esquizofrenia, probando. cuando la esquizofrenia a mí me dice, mira, yo tuve un hermano con esquizofrenia y el síntoma de esquizofrenia no le veo, puedes evaluarlo de otra manera. Es para el sistema nervioso, para que se relaje, todo era para que se relajara, porque tenía mucha ansiedad. Claro, sí, ahora ansiedad ya no tiene, ahora el pobre está, no se levanta del sillón, no tiene fuerza, no puede, no lo podemos ayudar a caminar, se cae, porque claro, ya está tan débil, pero por eso, por la medicación ha hecho que su sistema nervioso Sí, colapse un poquito. ha colapsado Pero- totalmente. Y está ahí como, pues, hasta que la vida quiera y, pues, sí, madre, qué triste, ¿sabes? Que ya que no se puede hacer con él, por lo menos que sea un precedente para los que vienen detrás, Sí, que pues es son lo los que son. es O sea, lo yo que ya, hacen es lo que muchos, uno sí. cuando ya hace esto es para después, ¿no? Sí. Porque Acoraida, y escribir de una persona que conoces puede parecer fácil, porque lo conoces, pero ¿cuál es el punto más complicado que te has visto a la hora de explicar su historia? a ver, el escribir me costó en el sentido de que yo escribir no había escrito nunca. Y digo, a ver cómo enlazo todo lo que tengo en palabras y que pueda ser leíble, que se entienda, que sea práctico, fácil. Pues no sé, es verdad que me costó empezar, pero después como que estaba para mí. La vida me fue como una canalización, o sea, algo me llevó y me ayudaba. Es como escribir la historia que tú conoces con él y lo que tú sabes, ¿verdad? Que preguntaba cositas a mi madre, historias, iba juntando testimonios. Pero al final fue mi experiencia con él, porque como la cuento yo la historia, ¿no? De sobrina a tío, y como yo al ser un poco la portavoz, y hablo de mi abuela, porque es también la que lo cuidó en su primera etapa, y después de mi madre, ¿no? Somos los 4 que estamos en el libro, pero soy yo la que cuenta la historia. Y en realidad pues, no fue tan difícil, fue fluir, después de verdad que fue fluyendo, y como el libro tampoco es que tenga tantas páginas, sino unas 200 páginas, no fue una cosa que diga, me meto ahí en 500 páginas, que ya eso es otra historia. Porque Pero- habla, es decir, el libro, sin hacer spoiler, eso sí, para Sí. después leerlo tranquilamente y todo, bueno, dejaremos el enlace. Habla sobre es decir, tu vida con Lito, ¿no? Lo que tú compartiste con él Sí. y también un poco de su vida con lo que hablabas con tu abuela. Sí, la percepción que yo tenía de lo que yo veía con mi abuela, con mi familia, cómo lo veía, lo que yo percibía. Y después con la historia con mi madre, ¿no? Cuando vino, porque eso sí es verdad que lo viví yo directamente. Cuando él llegó aquí a Sí, Lanzarote. sí. Fue muy duro esa parte cuando Lito llega a Lanzarote. Lo digo por la manera de adaptarse a un nuevo sitio, un nuevo entorno, un nuevo sitio. A ver, sí, un poco, sí es verdad que pues le costó, pero como mi madre también parece que tiene ese don, como digo yo, ella lo sabía llevar, ¿no? Y lo encaminó generalmente rápido. Y Adislan, verdad que ahí ayudó mucho. El estar en Adislan, porque de no estar en ningún sitio, verdad que el estar ya en un sitio en un centro de día, el estar con nosotros, con la familia, al final fue, no sé, en un año, por poner un tiempo, él se adaptó. O sea que se lo intentamos poner fácil de todas maneras, yo creo, porque al final somos bastante familiares y unidos y entre mis hermanas, mi madre, mi padre, todos al final pues colaboramos y yo creo que bien, que esta parte... Sí, a él le vino Sí. bien entonces No, le venir, vino genial el sobre cambio ese, todo, sí. Porque venir pasó como aquí de y estar estar en un centro encerrado, claro. especializado, Aquí es como aquí, de allí de no verlo, aquí que te vea todo el mundo, no, que te vean, Claro. no pasa nada. Aunque fue totalmente diferente, por eso es como si hubieran 2 etapas de su vida súper diferentes. Como si hubiera no vuelto a nacer, pero fue algo curioso, ¿no? Porque al final, Sí, es otra vida. cuando lo lees en el libro lo entiende, porque sí, fue porque eso, el simple cambio por eso unos pantalones, de vestirse de hombre, de aprender a comer en la mesa y no escupir, porque mi abuela lo sentaba solo, no dejaba que sentara con nosotros, pues es que les escupe, claro, como nunca lo enseñó, pues y nosotros llegó un momento en que ella, por no discutir con mi abuela, pues es verdad Claro, que él lo comía dejaba. primero, después nosotros, y al final lo normalizamos, que es hasta lo grave, digo. Y después lo pensé, digo, yo lo normalicé, pero claro, a lo mejor se lo llega a decir, seguramente, ¿y por qué no come con nosotros? Sí, se lo llega a decir. Claro. Pero mi abuela pues era la que mandaba. Y Eran otros tiempos. claro, y también, a es ver, decir, pocas no es como explicaciones. ahora, sí. Es lo que es y la que lo crió soy yo y a mí Exacto, no vengas sí. aquí a cambiarme ahora Sí, mis sí. cosas, ¿no? Porque yo a mí a lo mejor era muy preguntona, pero... Y claro, después lo llegas a normalizar y bueno, le preguntas una vez, 2, 3 y ya no preguntas más. O sea, Sí, que al claro. final, pues también es verdad que entre todos, pues sí, lo apartaba de alguna otra manera, claro. ¿Por qué no iba a comer con nosotros? ¿Por qué no? Pues aquí, pues, todos juntos, los cumpleaños, te digo, todo, ya al revés. Después Lito es que sin Lito, ya todo era como con Lito, o sea, ya no era sin Lito, ya, porque Sí, era, claro. como decíamos, el payasete de la familia, porque era muy bromista, le encantaba hacer bromas,
hace sonreír, era, sí, eso le encantaba, él sabía cuando nos hacía reír y como, le encantaba ser protagonista, él era muy protagonista, le gustaba que estuviéramos pendientes de él y cuando hacía algo, le encantaba, o sea, hacía bromas, era muy, muy gracioso. Ahora ya no, el pobre pues ya no interactúa así, pero que ríe, a veces quiere como hablar y decir cosas, pero no puede verbalizar y el pobre se frustra, se enfada o llora, porque se ve que quiere hablar y no le sale. No le sale. O sea, que cuando tú lo ves esa impotencia, pues a ver, sabes que todos vamos a mayores, envejecemos, pero como ha sido de una manera que se podía haber sido a lo mejor de otra, no sé. Pero bueno. Muchas veces hablamos de él, evidentemente como protagonista, pero también protagonistas son esas familias, ¿no? Que lo viven, como decíamos antes. El tú ver que no está bien, como lo está viendo tu madre ahora, el verlo tú, el haberlo visto de una manera. ¿Qué le dirías a esas familias que están pasando por lo que ustedes pasan para intentar llevarlo de la mejor manera o que puedan, digamos, luchar, ¿no? con otras fuerzas para que una institución o que alguien pueda echarles una mano en ese aspecto? Pues justamente lo que estamos haciendo nosotros ahora, ir a las instituciones, sobre todo. Porque te digo, es que es complicado, porque mucha gente a lo mejor por no pelear o por no intentarlo, o a lo mejor lo intentan, pero se cansan, pues mira, prefiero cuidarlo en mi casa o lo hago como buenamente pueda. Porque no hay una asociación en Lanzarote, hablo, de síndrome de Down, no hay nada. Justamente hablé con Down Las Palmas y me dijeron que le enviaron una propuesta. Y mi propuesta va a ser una de ellas que haya aquí una sede, porque está en Tenerife y Las Palmas. Al final las islas menores no tienen derecho, no hay personas con síndrome de Down, por lo menos al nivel de personas que haya, que se haga una estadística de las personas que hay. Porque está en Guafaya, ¿no? Hay algunas sesiones, pero no solo de síndrome de Down, que yo no digo que tampoco quiero que lo excluya. No. Pero es verdad que al ser esa peculiaridad, pues es verdad que tiene que haber especialistas en el síndrome de Down. No es lo mismo juntar un síndrome de Down con autismo, con otro tipo de discapacidades intelectuales, porque al final es verdad que es muy diferente y hasta los mismos especialistas se vuelven locos, porque al final no es lo mismo tratar con uno que con otro. Y por eso existe, ¿no? Asociaciones de autismo, asociaciones de Down. Pues una sede, aunque sea a nivel de Lanzarote. Exacto, hoy en día se puede hacer una estadística. Bueno, de hecho, yo soy mucho de ir con la cabeza andando. Yo creo que incluso te puedo ayudar en la parte digital a crear un portal, ¿vale? Un portal digital donde todo el que tenga un caso de síndrome de Down en Lanzarote se pueda suscribir. Pues y a ti te llegue esa base de datos y sepas, haya un censo, hacemos en redes sociales, hablamos con empresas privadas o con quien haga falta para que todo el mundo se pueda apuntar, que sea fácil, se pueda apuntar en el móvil, y gracias a eso tú tendrás una base de datos de la cantidad exacta de gente con problemas de síndrome de Down que haya en Lanzarote y poder hacer ese escrito o a quien haga falta para que se atienda a esas personas que estén aquí. En esa parte digital te puedo echar una mano. Estaría muy bien, porque yo busqué estadísticas y no se sabe, te dice algo estimativo, pero en Lanzarote no se sabe, no hay estadísticas reales, se ve que no se mide eso, ¿no? Ajá. Sí, claro. Es decir, no hay una medición como otras estadísticas que están ahí medidas al milímetro, claro. ¿sabes? Pues con el síndrome de Down yo por lo menos, tampoco a lo mejor súper investigué, pero no encontraba, digo, ay, qué curioso que no se sabe. Si la hay mejor, evidentemente, claro. ¿no? Igual lo desconocemos, pero te digo que si no se puede, hoy en día con la cantidad de inteligencia artificial y pues todo lo que hay hoy en día, eso lo hace. Las herramientas eso lo hace, hay muchísimas herramientas para sacar una estadística rápida del censo de personas con síndrome de Down en la isla. Pues sí, entonces, estaría muy bien para que la gente se anime, sobre todo que vea que, ay, mira, alguien es el portavoz nuestro, pues voy a animarme, porque yo justamente a esta chica, yo creo que Margarita, la que dije del chico de 55 años, el hermano que está ahora en Tinajo, que fue que lo quitaron de Dadislán, pues fue porque se puso en contacto o con mi madre, no sé, fue como, o algo escribió, no mentira, perdón, corrijo, escribió algo de qué pena, la grabación de Dadislán todo el tiempo que la había cuidado al hermano, pero qué pena este vacío legal de ahora como que me lo echan a la calle, ahora qué hago yo, dónde lo meto, y como que después le dijeron Tinajo, pero que no era especialista, bueno, que ya lo lógico era que se quedaran a Dadislán. Pero Tinajo es privado, entiendo, Tinajo es privado, claro, para que tiene la independencia, claro, ahí tienes que pagar, ayudan una parte, pero tienes que pagar otra parte. Vale. Bueno, por lo menos hay algo, ¿no? Que te cubren una parte, porque si no sería bastante caro, pero aún así tienes que pagar. A Dadislán no, para las personas que puedan o no, pero bueno, ella lo que quería eso, qué pena que, ¿por qué no me lo dejan a Dadislán, que lleva prácticamente toda una vida? Él ahora le va a costar adaptarse, porque también él sí tiene el Alzheimer diagnosticado, lo que está más controlado, porque la hermana, a la madre haber tenido Alzheimer, pues no sé, le dio como un clic, y con él le dio por pensar, sin saberlo esto de
de haberlo estudiado, lo del Alzheimer en síndrome de Down. Y resulta que él también lo tenía y puedo estar un poco más diagnosticado con un neurólogo de Tenerife, lo que a distancia lo lleva ahora. Pero aún así, pues también está mayor. Sí, pero hoy en día... Y fue así, al final me puse en contacto con ella y así. La gente como va viendo las noticias o lo que va viendo y se va animando a lo mejor en ponerse en contacto, Sí, lo que tú dices. hay que darle y que diga, mira, yo no soy capaz a lo mejor todo. o no tengo fuerzas, pero pues las tengo yo por ella. Yo qué sé, que como digo, yo todavía Sí, a ver. tengo energía hasta que se me... Sí, hasta que se te acaben. Yo creo que cuando el propósito es mayor que uno, la vida te da esa energía necesaria. Porque digo, esto no, que no quede en vano, que no quede en un libro. No. Con palabras bonitas y emotivas. Que Exacto. la gente lo lea y, ay, qué bonito lloré. No. Esto para mí es una herramienta que yo digo, a través del libro puede ser una herramienta potente que no sea solo de voz, sino de voz escrita y que, no sé, yo creo que llega más, porque la gente cuando lee el libro le toca el corazón, ¿eh? La verdad que la gente que me ha escrito reseña y dice, es que el libro, la verdad que me ha tocado el corazón, la fibra, y me he puesto en el lugar de Lito, en tu lugar, en el de tu madre, de tu abuela, y entienden un poco más pues, del síndrome de Down, que al final es lo que yo quiero, y de eso, de la vejez, ¿no? De cómo ahora se está tratando. Y de que todos, pues, un poco sean parte de esta voz. Qué bueno. Tengan a alguien cerca o no. Porque al final es lo que digo yo, la diversidad en general. Y seamos más empáticos, sobre todo empáticos, creo que falta mucho, la empatía. Es que eso se está perdiendo, lo digo mucho, Pues me repito pues hay que mucho. recuperarla porque ponerte en el zapato del otro es tan importante, porque somos de prejuzgar, juzgar, sí, es parte del ser humano, pero cuando vayas a hacer eso, al revés, después, ese clic, venga, voy a empatizar, antes de decir algo o prejuzgar, me paro y yo qué sé, al final es lo que nos hace humanos, ¿no? Perfectamente eso. Muchos hablamos a veces en el calentón y hay veces que hay que pensarse las cosas, pensar qué está pensando la otra persona para si te has enfadado con alguien o lo que quiera que sea, y después al par de días reaccionar y tomar las cosas en frío. Y si hay que pedir perdón, se pide perdón, que también el orgullo no sirve para nada, como digo yo. Y es que al final es así. Yo creo que, no sé, Acorayda, es lo que yo he aprendido con mi tío, la verdad. Encima con todo él, eso, claro, el perdón, el agradecimiento, la empatía, la tolerancia, él me ha enseñado todo eso, la verdad que por eso es mi maestro, más que maestro más que él, ¿no? Que él, sí. Acorayda, ¿qué crees que diría Lito si pudiera escuchar esta entrevista? Pues yo creo que Lito estaría mínimo contento. No sé, agradecido, porque la verdad que él, te digo, él sabe que él hemos hecho muy feliz, que él nos ha hecho muy feliz, ha sido mutuo, porque hemos tenido esa simbiosis en toda la familia. Él nos ha unido a nosotros mucho, la verdad. Pero le hemos dado mucho cariño. Y en Adislán no lo decían. Él nombraba a toda la familia y las chicas decían, Lito tiene una familia numerosa, pero nombraba a la familia, porque nombraba, se sabía todos los nombres. Y dice, es que nombra a mucha gente. Dice, tienes mucha gente alrededor que lo quiere. Digo, la verdad que sí. O sea, porque ellas mismas decían, las chicas que están ahí, porque hay personas que no tienen o tanta familia o no nombran tantas personas, o algunos se hacen menos cargo. Dice, Lito no, qué curioso. O sea, digo, pues sí, la verdad que hemos tenido esa suerte mutua de haber estado unidos. Seguro que y yo creo que él estaría, pues, daría las gracias en el sentido de que, pues gracias por ser mi voz, ya que yo no pude serla, ¿no? Porque hay otros que con síndrome de Down, como tengo un compañero Braulio, no sé si lo conoces, que también con síndrome de Down tiene 45 años, y él es divulgador, coach emocional, ha escrito un libro, un cómic. Él es la otra cara de la moneda. ¿Pero por qué? Porque la madre dijo, no lo voy a esconder. La madre todos los límites los rompió. Y claro, si tú le quitas límites a las personas, ellos fluyen, pues él fluyó. Es que hay muchísimos. Y es una locura, por ahí es una locura. Y él se sabe defender él mismo. Claro. Él es su propio portavoz. Digo, pues yo soy la voz de los que no han podido ser. Sí, no han podido ser por ser otra época también. Ser otra época. Diferente, las personas pensar de otra manera. Acorayda, ¿dónde se puede conseguir el libro? El libro ahora mismo en Amazon, porque es verdad que estoy para hablar con las librerías, pero eso que sí hoy, que sí mañana y todavía no. Y en las ferias que he estado del libro, pero en Amazon ahora mismo, ¿dónde se puede conseguir? En el enlace. Vale, te dejamos el enlace. Sí, pues dejamos el enlace. Bueno, te lo voy a dejar en la descripción para todo el que lo O bueno, si están en Lanzarote, en mis redes. También vamos a dejar también yo tengo el enlace de Diversidad con Voz, porque creé un canal de YouTube Diversidad con Voz, una asociación también, y he ido creando cositas así para hablar justamente de la diversidad, en concreto el síndrome de Down, pero cabemos todos, ¿sabes? Que al final, pues la diversidad, como digo yo, es riqueza y
y Sí, dar se voz trata entre todos y de... unirnos. Hombre, yo creo que en Sí. este mundo se trata de ayudar al que lo necesita, ¿no? Claro, al final, si Creo no, que... ¿para qué estamos? Yo creo que aquí. Yo para mí, Y al o final no será nos que lo veo llevamos tan nada. coherente, sí, no nos llevamos nada, pero si tú dejas este mundo un poco mejor de lo que lo viste, ¿no? Dejarlo Sí. siempre, esa huellita, ¿no? Como digo yo, pues al final todos dejamos esa huellita, pues haremos un mundo mejor. No, Yo creo que es precisamente... nuestro cometido, ¿no? Sí. Si no, De hecho, yo, el podcast y su cometido, y mucha gente me pregunta y dice, ¿cómo con tantas cosas que tienes y también te metes? Pero me gusta precisamente por esto, por dar voz a gente como tú, a personas como Lito, que necesitan ser escuchadas y que quizás alguno de los que ahora son pocos los seguidores, espero que siga creciendo y que siga subiendo, pero igual alguno de ellos es el que da un pasito más Pues para ayudar, o esto ayuda a otras familias a no esconder como le sucedió a Lito, sino a tomar riendas en el asunto y a decir, oye, no, vamos a intentar llevar esto adelante y que esté mejor atendido y no pasen por lo que tú estás pasando ahora junto con tu madre. Pues ya casi estamos llegando. O sea, la verdad que mira, se me ha hecho cortísimo. te le voy a decir que corto. Se me ha Cuando hecho uno está cortito. a gusto y hablando de algo que claro, que le resuena, ¿no? Que a lo Claro. mejor... Pero sí, bueno, bien. lo dicho, estamos en contacto porque Vale. te voy a Genial. mirar eso para hacer un portal digital donde tú lo puedes decir, oye, todo el que esté, que se apuntes para coger unas estadísticas, ¿sabes? Con total privacidad, evidentemente, para que no se sepa, sino que se registren y se vea la cantidad de gente que hay. Y hacemos como esa firma para saber cuánta gente hay en Lanzarote Pues y si sí. a alguno le resuena o se le puede ayudar desde ahí, pues encantado. Pues estaría la verdad que genial. Encantado. Y seguro que la gente se anima, seguro. Sí, porque a veces el empujón, ¿no? O el que pone la primera piedra de algo, después la gente se vuelca. Pero siempre tiene que haber alguien que da ese primer paso. Sí. Y si me tocó a mí, pues yo la verdad que encantada. Sí, porque al final... a veces hablamos y no tomamos esa iniciativa sí. o no salimos, y yo creo que se trata de eso, de dar ese primer pasito y animar a que los demás lo den también. Y tenerlo al final... presente, sí. Sí. Seguro que sí. Pues nada, muestra el libro también. Ay, para sí. que... Aquí, este es mi tío Lito con 5 añitos. Qué bueno. Sí. Ahora, Aquí en la boda de mi tía, que fue cuando ve esta foto, digo, esta es la foto que tiene que estar en la portada, porque la verdad que me encantó. Y nada, este es para ti, dedicado, sí. Muchísimas gracias. Espero que te guste, con cariño para Alfredo, no sé si lo escribí, espero que bien, sí, Maemuki Podcast. Sí. Y pues nada, espero que te guste. Pues genial. Ya me cuentas qué tal. Sí, y seguro. ¿Cuántas páginas son? Yo no soy mucho de leer. 200 páginas, pero mira, te prometo que va a ser... Es fácil de leer y es lo que me ha dicho la gente, ¿no? Que se mete en la historia y que hay gente que me lo ha leído en un día, digo. Wow. Digo, bueno, será porque es un lector a lo mejor. Dice, no, es que me quería meter y quería otro capítulo y otro capítulo. Digo, bueno, pues me alegro que enganche. Muchísimas gracias. De todos modos, pues, vamos, mi mujer seguro que también le va a encantar porque ella sí lee más que yo. Y muchísimas gracias. Pues a ti por la oportunidad y... Por supuesto. De todos modos, seguramente que seguimos en contacto y vamos hablando y vamos a ver la evolución de Lito, si puede mejorar de alguna manera, y estamos en contacto, por lo menos para que llegue a buen fin toda esta lucha que llevas, ¿vale? Pues sí, confío en que sí. Seguro. Pues muchas gracias. Un saludo a todos. Un saludo, gracias. Y gracias.